Mi ex esposo sufría Alzheimer y terminó olvidándose de todo el mundo menos de mí. Carlos, mi ex, solo retenía los recuerdos de nuestro matrimonio, ese que terminó hace 15 años. La clínica me llamó primero cuando empezó a preguntar por su esposa, Isabel. Esa soy yo, aunque en realidad no he sido su esposa desde que nuestro hijo salió de la secundaria básica. Yo llevo 8 años casada con Alejandro. Carlos también tuvo otra pareja, Patricia, con quien estuvo 4 años hasta que ella se fue. Después de eso, él siguió solo, metido de lleno en su trabajo en la firma de ingeniería y viendo a nuestro hijo Mateo los fines de semana. La enfermedad avanzó a toda velocidad. Al inicio no encontraba su carro en los estacionamientos. Más tarde empezó a olvidar los nombres de sus compañeros. Cuando Mateo se dio cuenta de que algo grave pasaba, Carlos ya estaba borrando décadas enteras de su vida. El doctor dijo que era Alzheimer de inicio temprano, bastante agresivo, que quizá le quedaban 2 años antes de necesitar cuidados completos, pero Carlos lo sorprendió a todos. Su mente simplemente se enganchó a una época y ahí se quedó. Nuestro matrimonio entre 1995 y 2003. En su cabeza, Mateo seguía teniendo 12 años. Yo aún vivía en nuestra casa vieja de la calle del Arce y todavía existía nuestro gato atigrado Bigotes, que murió hace 10 años. En la clínica comentaron que nunca habían visto algo así, un paciente cuyos recuerdos se congelaban en vez de desvanecerse. Fui a verlo porque Mateo prácticamente me lo rogó. Alejandro me llevó y esperó en el estacionamiento mientras yo entraba. A Carlos se le iluminó la cara al verme. Me preguntó por qué no lo había visitado el día anterior. Decía que se acercaba la feria de ciencias de Mateo y que teníamos que ayudarlo con su volcán. Recordaba todos esos años con lujo de detalle, nuestras fechas de aniversario, el restaurante chino de los viernes, las notitas que le dejaba en su lonchera. Pero nada después de eso. Alejandro me dijo que no tenía por qué seguir yendo, pero igual yo iba 2 veces por semana. Carlos me hablaba de su día en el trabajo, solo que ese trabajo era el de hace 20 años, con proyectos terminados hace mucho y compañeros que ya están jubilados. Preguntaba por mi mamá, que falleció hace una década. Me pedía que grabara el programa que solíamos ver los jueves por la noche. Con el tiempo, Alejandro empezó a entrar conmigo. Carlos se presentaba siempre. Le estrechaba la mano y decía que cualquier amigo de Isabel era bien recibido. Alejandro se quedaba sentado mientras Carlos me decía que me amaba. Mientras él me tomaba la mano y hablaba de viajes que hicimos cuando éramos jóvenes, Alejandro nunca se veía incómodo. Y cuando Carlos se ponía ansioso porque no encontraba sus archivos o no recordaba dónde había estacionado, Alejandro lo tranquilizaba. Le decía que todo estaba guardado en el garaje, que él mismo lo había revisado. Carlos confiaba en él al instante. Cuando se le acabó el dinero, la clínica lo movió a un cuarto más pequeño. Mateo ya no podía cubrir el alquiler de ese lugar tan chévere con su sueldo de profe, así que Alejandro y yo nos hicimos cargo para que pudiera seguir viviendo ahí. Alejandro decía que era lo correcto, que Carlos seguía siendo familia aunque en los papeles dijera otra cosa. Arreglamos el cuarto de Carlos con fotos de nuestro matrimonio, sin poner nada de después para no confundirlo. Alejandro me ayudó a colgarlas, escuchando a Carlos repetir las mismas anécdotas como si fuera la primera vez, aunque ya las había contado 1000 veces en cada visita. Un día, Carlos tomó del brazo a Alejandro y le pidió que me cuidara, que últimamente se sentía raro, agotado todo el tiempo y temía estarse enfermando. Le pidió que se asegurara de que yo estuviera bien si algo le pasaba. Alejandro le prometió que Isabel siempre estaría protegida y querida. Carlos se calmó y terminó confiando en este desconocido que llevaba 6 meses ayudándolo. El mes pasado Carlos dejó de poder levantarse. Aún me reconocía, aún hablaba de nuestra vida juntos, pero su cuerpo ya no